Dios Todopoderoso dice, el requisito primordial para que el hombre crea en Dios es que tenga un corazón sincero, que se entregue por completo y que obedezca realmente. Lo más difícil para el hombre es entregar toda su vida a cambio de una fe verdadera, con la que pueda obtener toda la verdad y cumplir con su deber como criatura de Dios. Esto es inalcanzable para aquellos que fracasan e incluso lo es más para quienes no pueden encontrar a Cristo. Porque el hombre no es bueno para dedicarse totalmente a Dios, porque no está dispuesto a cumplir con su deber para el Creador, porque ha visto la verdad, pero la evita y camina por su propia senda, porque siempre busca, siguiendo la senda de los que han fracasado, y porque siempre desafía al cielo. Es por eso que siempre fracasa y cae en las artimañas de Satanás atrapado en su propia red. Los deberes son tareas que Dios encomienda a las personas, misiones que la gente debe cumplir, pero el deber no es la gestión de asuntos personales, ni un contrapeso para que destaques entre la multitud. Algunos utilizan sus deberes como una oportunidad para dedicarse a sus propios asuntos, otros para satisfacer sus deseos y otros para llenar sus vacíos internos, y otros más para satisfacer su mentalidad de confiar en la suerte. Y piensan que si cumplen con sus deberes participarán de la casa de Dios y del maravilloso destino que Dios dispone para el hombre. Esas actitudes respecto al deber son incorrectas, causan repugnancia a Dios y deben corregirse urgentemente. Amén. Amén. Después de leer esto, me gustaría hablar de mi propia experiencia. Sí, Por favor, sí. En 2017, mi deber en la iglesia era ser escritor. El líder de la iglesia indicó que el hermano Lin trabajara conmigo y me dijo que me asegurara de ayudarlo. Acepté feliz y pensé, he escuchado que el hermano Lin de verdad es muy capaz. Si entiende los principios rápidamente, sin duda la obra de nuestro equipo será muy exitosa. El líder pensará que soy capaz y me valorará de verdad. Es por eso que lo ayudaré en todo lo que pueda. Le di al hermano Lin los principios relevantes y el material que recolecté para que estudiara, para que entendiera rápido lo que necesitaba saber. Cuando encontraba algún problema en su trabajo, yo le enseñaba con paciencia y le ayudaba a resolver sus problemas. Después de algún tiempo, él comprendió algunos principios y lograba alcanzar buenos resultados en su deber. Me hizo feliz verlo progresar rápidamente. Él había comprendido las cosas muy rápido. Pensé que tenía potencial. Sí. Nuestro equipo se hizo más eficiente y se redujo mucho mi trabajo. Creí que con un poco más de entrenamiento al hermano Lin, nuestros deberes resultarían mejor. Sí. Un día, el líder dijo que una iglesia requería a un encargado de redacción. Y como el hermano Lin era excelente y responsable en su trabajo, lo transferirían para que en esa iglesia realizara su deber. Eso me sorprendió y pensé, ¿qué? ¿Lo va a transferir? No puede hacer eso. Me esforcé mucho para familiarizarlo con el trabajo y con los principios. Y ya demuestra un poco de progreso en el equipo. Si lo transfieren, sin duda nuestra obra se afectará. ¿Qué dirá entonces la gente de mí? Dirán que soy un incompetente. Al pensarlo, me alteraba. El líder dijo que yo entrenaría a otra persona cuando lo transfirieran. Sí. No dije nada, pero no quería. Y yo pensé, lo dice como si no importara. ¿Cree que capacitar a alguien es tan fácil? Requiere tiempo y esfuerzo. Además, después de que transfieran a Lynn, la responsabilidad volverá a caer sobre mí. Ya estamos muy ocupados, y sin un par de manos capaces, nuestra obra va a sufrir. Cuanto más lo pensaba, más me oponía. Días después, el líder me pidió una evaluación de Lynn. Pensé, me centraré en sus debilidades y corrupción, y no en sus cualidades. Y así, tal vez el líder no lo transfiera. Me sentí culpable al terminar mi evaluación. Y pensé,
si estaba siendo deshonesto. Pero luego concluí que yo pensaba en la obra del equipo, así que entregué la evaluación al líder. Pasaron unos días sin respuesta del líder. Empecé a preocuparme y pensé, tal vez no la leyó y sigue con la idea de transferir al hermano Lin. No, no debo ser pasivo. Tengo que pensar en una forma de retenerlo. Averigüé y le pregunté a Lin, ¿qué pensaría si le pidieran que trabajara como escritor en otra iglesia? Sin dudarlo dijo, obedeceré a la iglesia e iré. Rápidamente respondí, al ser responsable de la escritura, es importante entender los principios y ser un experto. Sin eso, el progreso de la obra se estropeará. Sería mejor que continúes con tu obra aquí. Para mi sorpresa, el hermano Lin no se vio afectado. Solo dijo con confianza, si se da la oportunidad, iré y confiaré en Dios. No conseguir mi objetivo me desanimó y me frustré mucho con el hermano. Una vez vi que había algunos problemas en su deber. Me enojé con él y le di una lección. En esos días, cuando pensaba en que transfirieran a Lin, me sentía alterado. No encontraba paz en mi obra y no podía concentrarme en mis pensamientos. No me concentraba en ningún tema del trabajo. Estaba en confusión constante y me sentía muy atormentado. Le oré a Dios y le pedí que me guiara para conocerme. Luego leí estas palabras de Dios. La gente no suele poner en práctica la verdad. A menudo le da la espalda y vive inmersa en un carácter vil, corrupto y satánico, protegiendo su vanidad, protegiendo su reputación, su estatus y sus intereses. No ha obtenido la verdad. Por eso tú estás muy acongojado, muy apesadumbrado y muy encadenado. ¿Cómo evaluar si las acciones de una persona son buenas o malas? Depende de si en tus pensamientos, tus expresiones y tus acciones posees o no el testimonio de practicar la verdad y de vivir la realidad de la verdad. Si no tienes esta realidad o no vives esto, entonces eres un hacedor de maldad. ¿Cómo ve Dios a los hacedores de maldad? Tus pensamientos y todas tus acciones no testifican de Dios, no ponen a Satanás en vergüenza, ni lo derrotan. Y en cambio, ellos hacen que Dios se avergüence. No estás testificando de Dios, no te estás entregando a Dios, y no cumples tus responsabilidades y obligaciones hacia Dios. Actúas a tu favor. ¿Cuál es la implicación de actuar a tu favor? Es para Satanás. Así que, al final Dios dirá, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. A los ojos de Dios, tus acciones no han sido buenas, sino que se han vuelto malvadas. No serás recompensado. Dios no te recordará. ¿No es esto en vano? Amén. Al valorar las palabras de Dios, comprendí que Dios decide si la gente hace el bien o el mal, no por cómo se entrega en apariencia, cuánto sufre o qué precio paga, sino mirando si las acciones de las personas son para Dios o para sí mismas, y si practican la verdad. En ese tiempo reflexioné que mis esfuerzos por ayudar al hermano Lin a entender los principios no eran para la obra de la iglesia. Solo quise usarlo para hacer al equipo más eficiente y yo quedar bien. Cuando supe que iban a transferirlo, temí que la obra del equipo sufriera y que mi reputación y mi estatus se dañaran. Así que en su evaluación resalté sus fallas para confundir al líder. Incluso dije cosas negativas para desanimarlo en su deber. ¿Era eso practicar la verdad y cumplir con mi deber? Cumplía con mi deber de modo egoísta. No consideraba la obra de la iglesia, solo el resultado de mi responsabilidad y el daño a mi reputación. Obstaculizaba la obra de la iglesia que el líder organizaba. Entorpecía la obra de la casa de Dios y me oponía a él. Cuando me vi en ese estado de peligro, le oré a Dios.
Oh Dios, soy egoísta y despreciable. Perturbé la obra de la casa de Dios por mis intereses personales. Dios, me arrepiento ante ti. Amén. Amén. Luego leí la palabra de Dios. No siempre actúes en tu beneficio. No siempre veas por tus intereses. Y no consideres tu propio estatus, imagen o reputación, ni los intereses de la gente. Primero considera los intereses de la casa de Dios. Esa es tu prioridad. Considera la voluntad de Dios. Piensa si has sido impuro en el cumplimiento de tu deber. Si te esfuerzas por ser leal. Si completas tus responsabilidades y siempre lo das todo. Y si de corazón has meditado en tu deber y en la obra de la casa de Dios, medita sobre esas cosas. Considéralas con frecuencia y te será fácil cumplir bien con tu deber. Amén. Encontré un camino en las palabras de Dios. Debía corregir los motivos de mi deber, aceptar el escrutinio de Dios, olvidar mis intereses y apoyar la obra de Dios. Lynn tenía talento y con la verdad enfrentaba todo. Si él obrara en otra iglesia, beneficiaría la obra de la casa de Dios. Y de esa forma obtendría más práctica. Debía apoyarlo. Sí. Busqué al líder y me sinceré sobre mi egoísmo y malicia. Le di una evaluación justa sobre Lynn. Al final, lo transfirieron a la otra iglesia y yo logré mi paz interna. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Sí, gracias. En ese momento, pensé que había cambiado. No imaginé que, al estar en una situación similar, mi naturaleza satánica surgiría otra vez. En el invierno del 2018, el hermano Chen y yo éramos líderes de equipo. Compensábamos las debilidades uno al otro, y con la guía de Dios, veíamos mejores resultados en nuestra obra. Gracias a Gracias a Dios. Disfrutaba mucho de trabajar con el hermano Chen. En una reunión, el líder me dijo que otro equipo necesitaba ayuda y que transferirían a Chen. Yo sabía que Chen era talentoso, entendía la verdad y era responsable en sus deberes. Por eso era muy útil para mejorar la obra de nuestro equipo. Si se fuera y nuestra obra se viera afectada, ¿qué pensaría de mí el líder? ¿Que no era competente en mi obra? Yo no quería que Chen se fuera, pero por el bien de la obra debía aceptar. Claro, sí. Para mi sorpresa, el líder me dijo que había algo urgente en la iglesia y quería que la hermana Lu fuera a ayudar. Al oírlo, mi corazón se detuvo. Pensé, ¿se irá la hermana Lu? El hermano Chen sería transferido. ¿Y ahora la hermana Lu? Dos de los más importantes del equipo se van. Nuestra obra sufrirá sin duda. No dejaré que transfieran a la hermana Lu. Pero luego pensé, si me niego rotundamente, ¿el líder no dirá que soy egoísta? Y sugerí a otra hermana que no era tan capaz. Después de analizar todo, el líder dijo que Lu era la mejor opción y que hablara con ella del cambio de deberes. Le dije que lo haría, pero mi corazón no quería. Después, hablé con otro hermano y me quejé de que el líder era desconsiderado conmigo. Transferí a dos personas importantes. ¿Cómo cumpliría mi trabajo como líder? Sí. Seguí quejándome y de pronto me di cuenta de que yo estaba mal. Dios. Quería poner a ese hermano de mi lado y externar mis quejas. Sí. Eso ofendía a Dios. Así es. Cuanto más lo pensaba, peor me sentía. Fui a orar a Dios y a reflexionar sobre mí. Después de orar, medité sobre por qué cada vez que transferían a alguien bajo mi supervisión, yo me resistía e intentaba evitarlo. ¿Cuál era la naturaleza verdadera por la que actuaba así? Sí. Leí la palabra de Dios. Los deberes son tareas que Dios da a las personas, misiones que la gente debe cumplir. Pero el deber no es la gestión de asuntos personales, ni un contrapeso para que destaques entre la multitud. Algunos utilizan sus deberes como oportunidades para dedicarse a su propia gestión, otros para satisfacer sus deseos. Esas actitudes respecto al deber son incorrectas, causan repugnancia a Dios, y deben corregirse urgentemente. Amén.
En el contexto de la obra de hoy, las personas harán las mismas cosas representadas por las palabras "el templo es mayor que Dios". Los humanos consideran que cumplir con su deber es su trabajo, que dar testimonio de Dios y luchar contra el gran dragón rojo son movimientos políticos en la defensa de los derechos humanos por la democracia y la libertad. Cambian su deber para utilizar sus aptitudes en profesiones, pero tratan el temer a Dios y apartarse del mal como algo de la doctrina religiosa que deben observar, y así sucesivamente. ¿No son estos comportamientos básicamente lo mismo que "el templo es mayor que Dios"? La diferencia es que hace 2000 años las personas hacían sus negocios personales en el templo físico, pero actualmente los realizan en templos intangibles. Los que valoran las normas las consideran mayores que Dios. Quienes aman el estatus lo ven mayor que Dios. Los que aman su profesión la consideran mayor que Dios, etcétera. Todas sus expresiones me llevan a afirmar: las personas alaban a Dios como el más grande por medio de sus palabras, pero a sus ojos todo es mayor que Él. Esto es porque tan pronto como las personas encuentran una oportunidad de seguir a Dios para exhibir sus propios talentos, o para llevar a cabo sus propios asuntos o su propia profesión, ellos se distancian de Dios y se dedican a su amada profesión. En cuanto a lo que Dios les ha confiado y su voluntad, hace tiempo que lo han descartado. ¿Cuál es la diferencia entre estas personas y las que realizaban su propio negocio en el templo hace 2000 años? Al considerar las palabras de Dios, entendí la esencia de mis propias acciones. Me resistía cuando el líder transfería a alguien de mi equipo, porque consideraba mi deber como mi negocio personal. Consideraba a los hermanos como personas que yo entrenaba y que debían cumplir su deber bajo mi supervisión para mejorar la obra de mi equipo, y no debían transferirlas. Mi forma de pensar era irracional y absurda. Así es. La capacidad y fortaleza de estos hermanos fueron predeterminados por Dios para su propia obra, y debían estar en cualquier lugar de la casa de Dios donde se les necesitara. Eso es obvio. Amén. Pero yo intentaba mantenerlos bajo mi control. Los trataba como herramientas que trabajaban solo para mí. Me oponía a quien los transfiriera. Intenté hacer juicios y formar grupos. ¿En qué me diferenciaba de los fariseos que se oponían al Señor Jesús? Los fariseos consideraban que el templo estaba bajo su influencia. Prohibían a los creyentes irse y seguir al Señor Jesús. Controlaban a los creyentes para preservar su estatus y sus ingresos. Y proclamaban que los creyentes les pertenecían. ¿Y yo? Mantenía a los hermanos bajo mi control, que no los transfirieran. ¿No estaba usando mi propia esfera de influencia para oponerme a Dios? Exacto. Tomando este camino me resistía a Dios y ofendía su carácter. Este pensamiento me asustó y odié mis métodos egoístas y despreciables. Arrepentido, oré a Dios. Hablé con la hermana Luz sobre su transferencia y con el hermano que manipulé, y analizamos las consecuencias de lo que dije para su discernimiento. Claro. Por fin conseguí algo de paz. Gracias a Dios. Después de que transfirieron a los hermanos Lu y Chen, la hermana Lee llegó al equipo. Ella era inteligente y aprendía rápido. No se retrasaba la obra del equipo. Gracias a Dios. Experimenté que cumplir con mi deber para beneficio de la casa de Dios y no para el mío es la forma de ser bendecido. Así es. Dios prepara a la gente correcta para su propia obra. Amén. Amén. Un día la hermana Lynn me dijo que a una iglesia cercana le iba muy bien con la obra del evangelio y requerían ayuda con los recién llegados. El líder sugirió que fuera la hermana Lee quien les brindara ayuda. Me sentí contrariado otra vez, pero de inmediato entendí que yo no actuaba bien. Pensé en cuando ignoré los intereses de la casa de Dios y antepuse mi estatus y reputación.
Me sentí mal y culpable. Y entonces recordé estas palabras de Dios. Un deber no es tu asunto privado. Y al cumplirlo, no haces algo para ti mismo, ni gestionas tu negocio personal. En la casa de Dios, hagas lo que hagas, no trabajas en tu propia empresa. Es la obra de la casa de Dios, la obra de Dios. Ten presente este conocimiento y di, este no es un asunto personal. Hago mi deber y cumplo con mi responsabilidad. Realizo la obra de la casa de Dios. Es una tarea que Dios me dio y la hago por Él. No es mi asunto privado. Si crees que es un asunto privado tuyo y lo haces en función de tus intenciones, principios y motivaciones, tendrás problemas. La palabra de Dios me dejó muy claro que mi deber es una comisión de Dios, no mi negocio personal. No puedo hacer lo que quiera solo para satisfacer mis intereses. Sí. Consideraré los intereses de la casa de Dios y haré lo que Dios requiere. Es el único motivo y la razón que un hombre debería tener como su deber. Amén. Amén. Gracias a Dios. Solía ver por mis propios intereses. Hice muchas cosas que dañaron los intereses de la casa de Dios. Sabía que no podía vivir más así. Debía dejar mi egoísmo y practicar la verdad. Amén. Al pensar así, me sentí aliviado. Bien. Le dije a la hermana Lynn, el líder organizó esto para beneficio de la obra de Dios. Hablemos con la hermana Lee sobre el cambio en sus deberes. No afectamos la obra de la casa de Dios. Gracias. Gracias. El olvidar mis intereses, pensar en la obra de la casa de Dios al hacer mi deber, saber mi lugar y tener un poco de conciencia y razón. Todo surgió a partir del juicio y del castigo de las palabras de Dios. Gracias a Dios. Amén.